Viene a hablar con un abogado penalista, además litigante, que conoce cómo funcionan los tribunales y las cortes y sabe sobre estrategias de defensa. En este caso queremos conocer su opinión sobre los reproches que se vienen haciendo a la presidenta Boluarte. Hay una investigación fiscal por el tema de los muertos, una investigación por genocidio, nada menos, y por homicidios graves. Pero el señor Henry Shimabukuro, que ha tenido un rol protagónico en la época de Pedro Castillo, le viene haciendo reproches en relación a gastos de campaña de ella, que él asegura conocer de cerca y haber aportado audio, fotos, videos sobre él. Y luego hay el tema de la investigación eventual por lavado de activos, que es ya un tema mayor. Explíquenos en primer lugar qué cosa es lavado de activos y en qué caso una contribución a la campaña electoral, según usted, puede ser tomado por la justicia como un lavado de activos. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, doctor Fernando Silva. Creo que no lo he presentado explícitamente, pero lo hago ahora. Muchas gracias por estar acá. Hemos aprendido mucho con usted en otras oportunidades, de manera que soy todo oídos respecto a la situación que usted ve de la judicial de Dina Boluarte y el tema específico del lavado de activos. Gracias por la invitación. A ver, tenemos acá que partir un poco o retroceder, ¿no?, frente a la situación de la Presidenta de la República el día de hoy, ¿no? Debemos recordar que la Presidenta de la República participó como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia en la campaña de Pedro Castillo, que está preso el día de hoy por la investigación que se le sigue por los delitos de rebelión y conspiración. Entonces, y también ahora ya por corrupción. No, y además por es la segunda razón por muchísimas otras investigaciones que tiene el expresidente, ¿no? Entonces, en esa campaña ya Dina Boluarte, como candidata y como vicepresidenta y como ministra después, tenía el antecedente de haber participado o de haber facilitado un número de cuenta junto con otra persona para recaudar dinero que sirvió para pagar la reparación de Vladimir Cerrón. Entonces, en esa investigación que se llama Los Dinámicos del Centro, ¿correcto? En esa investigación, ella está investigada por lavado de activos. ¿Qué cosa es el delito del lavado de activos? Esa es la pregunta. El delito del lavado de activos es un delito que es muy amplio típicamente, es decir, está completamente criminalizada la conducta de tener, de transferir, de recaudar, de poseer. Para que tu audiencia lo entienda, básicamente toda la cadena de distribución del dinero, desde el dinero sucio hasta que se limpia, por eso se llama el lavado de activos, ¿no? Entonces, y claro, eso lo comete quien participa en esta cadena sabiendo esto. Es decir, para ocultarlo, que sabe. Claro, o presumiendo que es sabe. El problema que tenemos muchas veces para poder, o los fiscales lo tienen, para probar este hecho criminal. El presumir, por ejemplo, ahora todo el mundo sabe, un ejemplo, Fernando, que Odebrecht tenía una caja 2, que Odebrecht tenía dinero sucio, que Odebrecht pagaba con dinero sucio. Pero en el tiempo que Odebrecht era una empresa que aparentemente nadie conocía, nadie podía saber que esto venía así. Por ejemplo, salvo que tengas elementos, pago en efectivo, pago en una bolsa, pago, ¿no? Entonces, elementos que a ti te permitan, que es lo que la ley sanciona, sospechar o que tú debías suponer que acá hay algo extraño, ¿no? Entonces, es exactamente igual, ¿no? Entonces, la investigación sobre la presidenta el día de hoy tiene que ir si es que ella sabía o debía saber o podía saber que ese dinero que estaba siendo depositado, en el caso de los dinámicos del centro, en su cuenta o en la cuenta a su nombre recaudadora para pagar una cosa a favor de Cerrón, era ilegal o no, o provenía de estas mafias de los brevetes de Junín o de las mafias de los robos que hacían en el gobierno regional, que es lo que la Fiscalía imputa. Si eso se logra probar, evidentemente estamos frente a la comisión de un delito, ¿no? Exactamente igual como en el caso que ahora ¿Se le puede señala... investigar libremente pese a la investidura que... No, a la fiscal a la presidenta se le puede investigar a nivel preliminar, pero para poder formalizar la investigación tiene que pasar exactamente por el mismo tamiz que el presidente Castillo al día de hoy, porque es una alta dignataria, ¿no? Pero puede el mismo tamiz quiere decir una decisión parlamentaria. Así es, una acusación constitucional previa, ¿no? Una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación y un levantamiento del fuero y la permisión para que continúe con la formalización de la investigación preparatoria. En el caso del señor Shimabukuro que me preguntaba, ¿no?, que es un tema, ¿no? El señor Shimabukuro ha sido
asesor del presidente Castillo, ha trabajado directamente con él y ahora está un poco denunciando un esquema de aporte a la señora Baluarte cuando ella era candidata a la vicepresidencia o candidata dentro de la plancha presidencial del señor Castillo, ¿no? Lo que allí es importante señalar es que la norma penal señala específicamente que el candidato o la aportación al candidato tiene que tener ese mismo tamiz del delito de lavado de activos, es decir, tiene que suponer que viene de un esquema ilegal. Lo que yo por lo menos he podido ver en los medios es que, y la información que se viene entregando de a pocos, ¿no?, es que es un ticket de avión, un hotel, movimientos para... Ahora, él señala que son cerca de 800.000 soles, ¿no?, que sí estarías dentro de un esquema criminal, porque la norma más o menos previene 200.000 como un esquema posible. Entonces, habría que probar que la señora Baluarte, en ese momento, podía tener conocimiento que esto provenía de alguna fuente ilegal o no, ¿no? Fuente prohibida no es salvo por el monto, de acuerdo a la norma, a la ley 30.997. Todo bancarizado, todo lo que se le reprocha haber recibido aparentemente es bancarizado, ¿no? Un boleto de avión, etcétera, 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 comprado. Claro, una cosa son este tipo de gastos menores que, claro, cuando uno suma en campaña pueden sumar ese monto. Depende de cuántos vuelos depende, ¿no? Ahora, habría que ver si es que efectivamente estos aportes fueron entregados así. Es decir, yo te doy 200.000, 300.000, 800.000, como dice ese señor, o son compras de tickets de avión que probablemente la candidata en ese momento, en la vorágine de la campaña, pues no sabe quién se los da, ¿no? Finalmente, por eso tiene un grupo de gente que la rodea, que finalmente es gente que trabajó después con el presidente Castillo. Por eso es que hay que ver, hay que analizar. Esta es una investigación que tiene para rato en principio y que tiene que el fiscal o la fiscalía que está investigando esto identificar bien la figura, sobre todo, de este señor Chimabukuro, ¿no? Ahora, si no es lavado de activos, ¿qué es como figura penal? Lo que ocurre es que si no es lavado de activos, pues no es delito. Finalmente es una contribución de campaña lícita o es una contribución de campaña, que es lo que yo te digo, habría que analizar. Pero hay quienes dicen que pueden haber faltas administrativas, una falta ante la autoridad electoral. Lo que ocurre es que la falta la comete el partido, ¿no? El partido Perú Libre es el que tiene que declarar cuáles fueron los aportes, porque cada candidato puede poner su dinero para una campaña. ¿Correcto? Entonces, veamos el esquema de falta administrativa. Habría que analizar si es que hicieron las rendiciones a la OMPE de manera correcta, si es que finalmente el representante del partido o el tesorero del partido es el que verifica estos gastos, ¿no? O sea, esto es muy sensible, hasta puede ser básicamente una mentira por parte de este señor. Recordemos que él está investigado, ¿no? O sea, y hay un tema también muy... Sí, no es la fuente muy oscuro, ¿no? Más objetiva que se conozca, ¿no? Quisiera, aprovechando los pocos minutos que nos quedan, preguntarle sobre la estrategia de defensa de Pedro Castillo, porque ella está haciendo uso de colegas argentinos de usted. Usted, me imagino, como todos los penalistas de su generación, han leído a Zaffaroni, lo admiran, o por lo menos como doctrinario. Una corriente criminológica diferente, ¿no? Ya, pero el que mira esto desde fuera de la especialidad de derecho penal considera que es de una ligereza, de una superficialidad completa los argumentos que está usando el señor Zaffaroni, quien ha declarado que lo que hizo Castillo el 7 de diciembre es una proclama política, de la misma manera que su colaborador Croxato, ¿no? Y choca ver que son muy respetados por muchos penalistas, no sé si es su caso también, personas que intentan una defensa tan poco fundamentada. Estudié en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Zaffaroni. Nada menos. Sin embargo... Y era un hombre con verdadero prestigio. Sin duda. Y finalmente lo es. Lo que ocurre es que yo creo que podría ser que no le estén dando la información completa. ¿Usted y cree, él no esté dando un abogado un con esquema. Su experiencia, finalmente, ver el video donde Fernando, Pedro Castillo hace lo que hace, toma 10 minutos. Sin duda. Ahora, ciertamente está completamente equivocado, es seguro que no tiene toda la información, o si la tiene, entonces él está haciendo una defensa completamente sesgada, ¿no? No es correcto lo que señala el abogado argentino, por lo menos el más joven, que es el que ha salido a dar opiniones en los medios. El expresidente Castillo cometió un delito, está purgando prisión por un delito y además ha cometido otros más de lo que se está investigando, parte y dirigente de una organización criminal. Yo no creo que dentro del derecho penal pueda haber alguna forma en el derecho penal internacional
de justificar lo que él realizó. ¿Y cómo explica usted que según las encuestas haya tantos peruanos que creen que efectivamente no cometió un golpe de Estado, sino que se cometió uno contra él? No sabría, Fernando, cómo existe todavía una interpretación así de la conducta del presidente Castillo. Yo creo que puede ser por la desinformación de algunas personas. De acuerdo. Señor Fernando Silva, abogado penalista, muchas gracias por su presencia acá y por habernos aclarado sobre cosas que tienen que ver con su especialidad en Derecho Penal, pero también con la vida política y sus personajes como Dina Boluarte y como Pedro Castillo. Muchas gracias.